tantos años sin poder o sin enseñar en el grupo jóvenes, así que después de hartos años, así que en verdad es muy emocionante, una bendición, y espero que el Señor hable a nuestros corazones el día de hoy, y confío en que así será. A ver, les cuento que como iglesia hemos tenido la bendición de formar un departamento que se dedica al cuidado de la infancia, específicamente al cuidado de la infancia que está siendo vulnerada y que también es vulnerable, ¿ya? Y hoy día vengo a enseñar, a compartir qué nos habla la palabra al respecto, y confío en el Señor, que el Señor va a llamar a los obreros, porque la mies es mucha, los obreros pocos, pero esto sin duda es un llamado del Señor, así que les animo a que podamos escuchar lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. ¿Verdad que tengo yo lo dejé en la barca? ¿Dónde está la barca? Perdón, pásame carito de cambiado, está en un bolsillo, ya partimos con fallas técnicas. Muchas gracias, ahora sí. Ahí funciona. A ver, yo creo que si hay algo que tenemos en común cada uno de nosotros es que usualmente, generalmente, el sufrimiento no es algo que busquemos, ¿sí? Más bien el sufrimiento es algo que en este mundo caído inevitablemente va a llegar. Y de hecho, cuando llega, nuestra respuesta natural, ¿cuál es? Esperamos que se pase lo más rápido posible o buscamos la forma en que sea ese dolor lo más leve posible. Y por eso el cuidar al vulnerable es algo que generalmente va contra nuestra vieja naturaleza, porque implica meternos voluntariamente, es decir, cuidar al vulnerable de forma comprometida y persistente, implica meternos voluntariamente al sufrimiento y a cosas muy complejas y cosas muy difíciles. Y generalmente es habitual que con nuestra propia vida nos baste, ¿cierto? Nos basta ya con la carrera que estoy estudiando, me basta ya con la familia que el Señor me dio, me basta ya con el ministerio de la iglesia. Y decimos, Señor, con esto que tengo, me basta, ya es suficiente, ¿cierto? El tema es que yo creo que muchos estamos en esa, me basta con lo que tengo, con suerte puedo con esto, pero tenemos la palabra, ¿cierto? Y vamos a encontrar muchos textos bíblicos que nos dicen, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Que dicen, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. O la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ya? Después lo vamos a ver los textos, solamente les digo que tenemos la tensión. La palabra me dice algo, que tengo que hacer algo, pero yo siento que con mi vida me va. Tenemos eso. La cosa es que nosotros tenemos que entender que la orfandad, la trata de personas, la explotación sexual infantil, la pornografía infantil, son cosas que existen. ¿Ya? Por más que a mí me baste con mi propia vida, esta realidad está. Y generalmente nos pasa que nos encontramos, por ejemplo, con las redes sociales, con noticias como que un niño de 3 años murió producto de malos tratos de sus padres o de sus cuidadores. O el terrible caso de Ana, asesinada, abusada. O, por ejemplo, con informes de la Defensoría de la Niñez y muchos informes y mucha evidencia como en la red Sename había tortura y malos tratos y casos de niños que han fallecido donde no hay información al respecto.
O tenemos, por ejemplo, esta noticia: prostíbulo clandestino en Viña del Mar, vecinos denuncian riñas, balaceras, narcotráfico y menores de edad ejerciendo el comercio sexual. ¿Se dan cuenta? Es como, no es una realidad que no esté presente y que no esté presente en nuestra ciudad, en nuestra comuna. Limache: detienen a sujeto por el delito de almacenamiento de pornografía infantil. O, por ejemplo, red de explotación infantil en Viña del Mar preparan juicio contra migreros acusados de liderarla. Y luego la última noticia nos dice que no se pudo hacer ese juicio porque no había abogado, o no llegó el abogado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esta realidad, y estas son noticias, que seleccioné algunas, que son de hace un año. No son noticias antiguas, porque si no podríamos estar toda la noche mostrando la terrible y la cruda realidad. La cosa es que nosotros vemos esto en las noticias, en las redes sociales, nos conmovemos como hijos de Dios, sin duda. Señor, qué terrible esto que está pasando, esto que existe, esto que es real. El tema es que generalmente apagamos la tele y cerramos el Instagram y nos quedamos en conmovernos y en dolernos, pero de luego continuamos con nuestra cotidianidad. ¿Sí? Pero la palabra está ahí, ¿cierto? Y en esto la palabra va a ser muy incómoda, ¿ya? Es como, yo dije, escucha, no quiero ser tan incómoda, pero lamentablemente esta palabra es incómoda, porque efectivamente nos dice que tenemos una realidad, y también nos dice que como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad, tenemos algo que hacer, que precisamente va más allá de conmovernos, que está muy bien conmoverse, pero implica algo más. Les voy a contar un poco de la situación de la infancia y de la adolescencia en Chile. Solo el año 2020, estos son los últimos informes que tenemos en la Defensoría de la Niñez, se hace una rendición de cuentas del Estado, ¿cierto? Y el último informe que aparece es el año 2020. Hay 16.917 niños que fueron separados de su familia, es decir, que están bajo la protección del Estado, por vulneración de derechos graves. Esto puede ser abuso sexual, negligencia, malos tratos, violencia física o ser testigos o de violencia intrafamiliar severa entre los padres. Esos dos son vulneraciones de derechos graves. ¿Ya? De estos niños, 9.910 niños se encuentran en familias de acogida. Pero ojo, el 78,3% de estas familias de acogida corresponden a familia de los niños, a familia extensa, es decir, son los tíos, los abuelitos, las abuelitas, un primo, etc. ¿Ya? El 13,8% de estas familias corresponde a familias externas, pero que son relacionadas con la familia. Puede ser un profesor, puede ser una vecina, un vecino, alguien conocido de la familia que se hace cargo y que toma los cuidados, que se transforma en familia de acogida temporal de este niño. Y solo el 7,9% son familias externas no relacionadas, es decir, familias que no tienen nada que ver con el niño. Y las familias externas no relacionadas son muy importantes también porque van a haber niños y niñas que no tienen familia externa con la cual acudir. ¿Ya? El resto de los niños, que son 7.007 niños, están en residencias. ¿Sí? Otro dato muy importante es que el año 2020 solamente 232 niños fueron susceptibles de adopción. Porque nosotros decimos, faltan padres o faltan personas que quieran adoptar. El tema es que la realidad es otra. El tema es que hay muchas familias que quieren adoptar, pero los niños susceptibles de adopción son muy pocos. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso cuando el niño es separado de su familia de origen, de despeje familiar, y lo primero que se trata de hacer es que esa familia sea restituida, sea restaurada y que este niño pueda volver con su familia.
En el caso que no pueda volver, también se buscan qué persona de su misma familia se puede hacer cargo del niño, se hacen evaluaciones, se interviene, y la primera prioridad es que el niño vuelva con su misma familia. Y en el caso de que ninguna de las personas de la familia tengan las competencias, el niño pasa a ser susceptible. Pero aunque el niño pase a ser susceptible, hay distintas instancias judiciales como la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, etc., donde este proceso se puede retardar y puede pasar que el niño, cuando llegue a ser susceptible a adopción, ya ha perdido incluso sus posibilidades de ser adoptable, porque ya está muy grande. También es muy importante entender que de esos 232 niños, solamente 26 niños tenían entre 0 y 3 años. ¿Ya? Y la mayoría de los padres que están postulando a adoptar a un niño, prefieren niños entre 0 y 3 años porque el daño también es menor. Ya después vamos a ir viendo los efectos que genera esto. Entonces, solamente 26 niños, ¿me entienden? Son poquitos. Por otro lado, tenemos a 154 niños de 4 a 8 años. Ya ese es el segundo grupo. Pero finalmente eso ya son considerados grandes. ¿Ya? Pocas personas buscan o están dispuestas a adoptar niños mayores de 4 años. Y hubieron 46 niños de 9 a 13 años susceptibles de adopción y 5 adolescentes que fueron susceptibles de adopción. Esa es más o menos la situación, muy a grandes rasgos, de la niñez en nuestro país. La cosa es que estas son cifras que son muy complejas y que son muy complicadas. ¿Por qué? Porque no son simplemente números, ¿sí? Son niños, son niñas que tienen el nombre, que tienen una carita, son personas reales. Y estos pequeños, estas pequeñas, han sido separados de su familia precisamente porque han sufrido, como les decía antes, negligencia, abuso, violencia física o psicológica de parte de sus progenitores. Cuando un niño llega a esta instancia tan extrema de ser separado de su familia de origen, nosotros tenemos que entender que estos sucesos traumáticos que vivió el niño no fue uno solo, ¿ya? Lo más probable es que esto haya sido algo persistente desde el embarazo y que haya sido, y los estudios también dicen que haya sido en más de 4 ámbitos, ¿ya? Es decir, es probable que el niño que haya vivido negligencia también vivió malos tratos, también vivió, ¿entiendes? Es una secuencia. Lo complejo de esto es que cuando el cerebro es expuesto a estas situaciones traumáticas, nuestro cerebro se pone en estado de alerta, ¿ya? Es decir, nuestro cortisol se eleva. Y todos hemos sentido estrés, ¿ya? Pero hay distintos tipos de estrés. Está el estrés, no sé, porque siento yo, porque estoy hablando y preparé el tema y estaba así, ¡pum! Tenemos que hacer esto, vamos a hacerlo ya. O cuando van a una entrevista de trabajo, o tienen que entregar el último trabajo del semestre y están todos así, con ese estrés que nos moviliza. Incluso también está el estrés tolerable, que puede ser que vivimos una situación, no sé, muy difícil, por ejemplo, de bullying, la pérdida de un ser querido, o incluso una situación tan compleja como incluso un abuso. Pero ese evento traumático o estresante se vuelve tolerable en la medida que nosotros tengamos, siendo niños, un adulto que nos contiene y que nos regula y que nos apapacha y que nos acompaña en ese proceso de regular ese estrés. Pero cuando hablamos de esta situación y de estos niños en particular, estamos hablando de niños que aquellos que los han dañado han sido sus propias figuras importantes de vínculos. Su papá, su mamá, su padrastro, su abuelito, su abuelita. Entonces, estos son pequeños que viven esta situación tan compleja de que aquellos que deberían haberlos cuidado son los que les causaron el daño. ¿Sí? Y eso te pone en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque a dónde voy
si el que me tiene que cuidar es el que me daña. ¿Sí? Entonces, es como piensen en eso. Por otro lado, también es muy importante entender que cuando uno está en esta situación de alerta, piensen ustedes ahora como grandes, como adultos, ¿ya? Vamos a trasladar. Piensen en una situación difícil que hayan vivido, donde ustedes hayan sentido ansiedad, estrés, incluso, no sé, crisis de pánico, ¿ya? Ansiedad, estrés, preocupación. Cuando se han sentido así, o han vivido una pérdida importante, una situación difícil, ¿a ustedes les da la cabeza para aprender? A mí no. ¿Les da la cabeza para... ¿Se fijan que cuando estamos así o nos ponemos irritables o nos vamos para adentro? Porque estamos en modo de sobrevivencia. Y por eso cuando un niño o una niña vive estas situaciones, se altera su cerebro. ¿Ya? Este niño empieza a estar con su amígdala activada, amígdala cerebral, y este niño pasa a estar en estado de alerta constante. Y esto es particularmente complejo cuando se produce en la primera infancia. Un bebé, cuando nace con el 22% de su cerebro desarrollado. Llega a los 3 años y el cerebro se ha desarrollado en un 60-70%. Es decir, hay un gran porcentaje de nuestro desarrollo cerebral y de las estructuras más primitivas, más del sistema límbico, que se desarrollan en la primera infancia. Por tanto, cuando este cerebro está en constante estrés tóxico, en estado de alerta, eso va a generar un efecto a nivel cerebral. Va a generar un efecto no solamente a nivel cerebral, sino que también en el sistema inmunológico. Incluso hay mucha evidencia muy interesante cuando alguien ha vivido un trauma complejo del desarrollo, como se llama esto, incluso esa persona vive 20 años menos, porque tiene un efecto en su cuerpo, en todo su desarrollo. ¿Ya? Entonces, cuando un niño vive esto, piensen en lo siguiente. Imagínense ustedes que están en la selva. ¿Ya? Están en la selva y ustedes saben que en la selva hay leones, pongamos la selva bien técnica, que hay de esas hormigas, no sé cuánto, de que hay animales salvajes, de que hay plantas carnívoras, ¿ya? Una selva bien que nos daría miedo, ¿ya? Entonces, generalmente cuando se habla del trauma complejo del desarrollo, es cuando estamos en este donde las personas que son cercanas o los que me deberían cuidar, no me cuidan, es como estar viviendo en medio de la selva. Y cuando vivimos estamos ahí caminando por la selva, estamos en este constante estado, como les decía, de alerta. ¿Sí? En este estado constante de miedo. Y por eso, este es un tema complejo. Porque cuando nosotros vamos a cuidar al niño o la niña que ha sido vulnerado sus derechos en distintos ámbitos, no va a ser fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este niño precisamente va a estar en estado de alerta. Y eso significa que va a estar en modo de sobrevivencia. Eso significa que ese vínculo vamos a tener que estar ahí, pero sabiendo que hasta que se repare eso, es probable que recibamos agresiones, malos tratos o que no nos pesquen. ¿Por qué? Porque ese niño está en modo sobrevivencia. ¿Sí? El tema es que hay esperanza. ¿Sí? Y es muy precioso y es muy lindo ver que lo que necesitamos como seres humanos para reparar todo eso, fíjense, es un vínculo seguro que esté disponible y que sea persistente en el tiempo. Entonces, esto no es una gran ciencia, no es como que tengo que ser una doctora en psicología, psiquiatra, no, es que alguien esté dispuesto a estar, a escucharlo, a consolarlo. Y es muy interesante, porque en la medida que este niño empieza a bajar el estado de alarma, su cortisol empieza a bajar, pasa algo.
Porque cuando estamos en este cerebro primitivo, estamos en modo alerta. Acuérdense que yo les explicaba que se afectan todas nuestras funciones ejecutivas. La memoria, las palabras, el lenguaje, el juego, todo se afecta. Pero cuando el niño empieza a bajar esta alerta, el niño empieza a hablar, empieza a jugar. ¿Me entienden? Empezamos a ver a este niño, o esta niña, o esta adolescente florecer. Y ese es el regalo de poder estar ahí. Pero sí tenemos que saber que esto no va a ser fácil, ¿ya? Esto es como quedarse ahí persistentemente y no poner el foco en mí y no tomar estas cosas como personal, sino que, y por eso también es importante que nos informemos en esto, porque cuando vayamos y no me pesquen, o cuando yo acoja y el niño me dice, ¿para qué me trajiste para acá? O cuando yo adopte y el niño me dice, te odio, eres lo peor que me ha pasado, yo tengo dos opciones. O lo tomo personal, o digo, este niño está en modo sobrevivencia, es obvio que no confía en la gente. ¿Qué confiaría en la gente? Yo soy acá la extensión de las manos de Dios, la embajadora de Cristo, y voy a estar ahí hasta que aprenda a confiar en Él. ¿Sí? Lo difícil de esto es que esto no tiene un tiempo definido. No van a ser 6 meses difíciles. Van a ser, ¿me entienden? Aguántate 2 años. ¿No saben? Puede ser fácil, puede ser... No, nunca va a ser fácil. La cosa es que puede ser más corto o más largo. El tema es que tengamos el foco puesto en lo correcto. ¿Qué hacemos entonces frente a esta realidad que existe, que está? Lo primero que tenemos que hacer es que entender que estamos en este mundo caído, en este mundo quebrado por el pecado. Vemos incluso en el libro de Job, que es el libro más antiguo, evidencia de que ya se habla de la orfandad. De hecho, los amigos de Job, una de las cosas que le recriminaban a Job, es que cuando lo acusaban, es que no había cuidado al huérfano. ¿Sí? Y Job dice, no, yo sí lo he cuidado. Ya es como en esas conversaciones. La cosa es que esto siempre ha estado, ¿ya? Porque es producto del mundo caído, que los padres dejan de cuidar a los hijos y se afecta este aspecto, y es producto del pecado, que surge el consumo problemático de drogas, es producto del pecado, que se genera el abuso sexual, los malos tratos, la violencia, etc. Entonces tenemos esta realidad que existe, y segundo, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a nosotros. ¿Por qué cuidamos del vulnerable, del huérfano? Lo primero que tenemos que entender, y eso es lo que habló Claudio la semana pasada, por eso nos vamos a meter menos ratito en esto, es que cada ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eso nos da un valor. Si bien es importante entender que existe la depravación total y el pecado arraigado en nuestros corazones como seres humanos, también es importante entender que somos imagen de Dios, porque eso tiene implicancias. Tiene implicancias entender que cada uno de nosotros fue creado y formado por el Señor desde el vientre de nuestra mamá, ¿cierto? Y por eso la semana pasada Claudio hablaba de la doctrina del no nacido, ¿cierto? Y cómo son sujetos son imagen de Dios. La cosa es que cuando nosotros entendemos que cada uno de nosotros es imagen de Dios, eso tiene implicancias prácticas. Tiene implicancias prácticas en cómo yo veo a Lelis, por ejemplo. Tiene implicancias prácticas cómo yo hablo de la Priscila y cómo yo me vinculo con ellos, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Santiago, cuando habla de yo no tengo de que con mi misma boca alabo a Dios y con mi misma boca hablo mal de aquel que fue creado a la imagen de Dios, ¿sí? Entonces piensen ustedes, como cuando yo estoy pelando a alguien, cuando estoy siendo hiriente con alguien, viene a mi mente, esto no lo debería hacer porque del que estoy hablando mal y con el que estoy siendo hiriente es imagen de Dios. ¿Se fijan cómo el concebir al otro, a mi prójimo, como imagen de Dios tiene implicancias prácticas? Y también tiene implicancias prácticas cómo vemos a los niños. A lo largo de diferentes culturas, los niños han sido menospreciados o han sido concebidos como personas menos valiosas o como personas incompletas. De hecho, en la cultura romana se daba mucho esto de que, por ejemplo, si el niño venía con alguna malformación o simplemente venía débil, flaco o era niña,
las botaban a la basura. Pero la iglesia del primer siglo entendió algo, que eran ellos que tenían que tomar a estos niños y cuidarlos, amarlos y enseñarles la palabra, porque eran imagen de Dios. ¿Sí? Y me llama mucho y me encanta este texto de Jesús, porque tenemos, esta escena es muy chistosa, porque tenemos a los discípulos que iban caminando a Capernaum, ¿ya? Cuando iban caminando a Capernaum, se pusieron a pelear, ¿ya? Imagínense eso. Llegan a la casa, dice así, no lo puse todo el texto, pero se lo estoy contando yo. Llegan a la casa y Jesús los toma. Jesús les dice: oye, ¿qué estaban discutiendo ustedes cuando venían en el camino? Jesús toma a los 12, eso lo dice solamente a los 12, ¿ya? ¿Qué estaban discutiendo? Y Jesús les dice: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. Acto seguido, le dice: y tomando a un niño, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Y aquí vemos como las lógicas del mundo y las lógicas de Jesús. Las lógicas del reino de los cielos, las lógicas del evangelio. Los discípulos venían ahí hablando de quién va a ser el primero. En Mateo es muy interesante porque dice: y Jesús conocía las intenciones de sus corazones, ¿sí? Porque ellos venían seguramente pensando en cómo engrandecer su propio nombre, porque querían serlo, no sé, porque querían ser famosos, querían tener autoridad, querían mandar, ¿cierto? Cuando eso la clásica, ¿cierto? Pero Jesús les dice otra, es como que Jesús dice: el que ustedes quieran ser el primero, tiene que ponerse último. Y toma a este niño, que seguramente algunos creen que incluso era uno de los hijos de Pedro, que estaba por ahí, porque como estaba todo, no sabemos qué niño era, pero toma un niño, y dice, y lo tomó en brazos y dice: el que reciba a un niño como este, en mi nombre me recibe a mí. Y eso tiene que ver es como nosotros, si queremos ser los primeros, o queremos ser personas que tengan este corazón servicial, tenemos que estar con lo que nos engrandece en el fondo, es servir a los otros, y servir a todos, y hacerlo para el Señor. Y es muy interesante cómo Jesús toma esto y dice como los primeros, o los que entienden realmente y comprenden de qué se trata el servicio, valoran y entienden que el que sirve a los niños me sirve a mí. Los niños son importantes, los niños son valiosos, ¿sí? Los niños también necesitan escuchar la buena noticia del evangelio. Los niños también necesitan escuchar la palabra. Los niños también necesitan personas que los cuiden, que jueguen con ellos, que les enseñen. Y también es como, y el que me recibe a mí, recibe el que me envía, ¿cierto? Por otro lado, la doctrina de la imagen de Dios también afecta no solamente como vemos al niño, sino que como vemos al pobre y al rico. El rico y el pobre tienen en común, tienen un lazo en común. El que hizo a ambos es el Señor. Y aquí es como manso, chachazo, palazo y todo, porque como en el pueblo de Dios no puede existir ni el clasismo ni el racismo. Tenemos que entender que son pecados. Tanto como despreciar al rico, como despreciar al pobre. Porque si Dios no hace acepción de personas, ¿sí? ¿Por qué nosotros vamos a hacer acepción de personas? Nosotros tenemos que anunciar el evangelio a todos, ¿sí? Y aquí nos recuerda la palabra que el Señor nos hizo a ambos, ricos, pobres, intermedios, todas las naciones, ¿me entienden? Somos imagen de Dios, nos hizo el mismo Creador. Guardémonos de las influencias del mundo en ese sentido. La iglesia no puede caer en eso. Otro punto.
Dios tiene especial cuidado por los huérfanos. De hecho, uno de los nombres de Dios es Padre de huérfanos. Esto es ratificado por muchos textos bíblicos, no los puse todos porque sería infinita, pero este tema creo que no necesita como una interpretación muy profunda porque es terriblemente explícito. ¿Ya? Les muestro algunos textos. Tenemos primeramente cuando Moisés está hablando al pueblo, parte con una pregunta retórica de lo que implica seguir al Señor, y luego habla de la verdadera, llama al pueblo a la circuncisión de corazón y a no endurecerse, y luego exalta la soberanía del Señor, y luego dice esto: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible. Él no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Luego, por ejemplo, habla de todos los pecados aquellos que reciben maldición, y uno de los que más nombra es: maldito el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Si ustedes se fijan, siempre va a estar los ojos puestos al huérfano, al extranjero y a la viuda, que son aquellos grupos que eran vulnerables en el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, y de hecho, si ustedes se fijan, siguen siendo vulnerables hasta el día de hoy. De hecho, muchas de las leyes que dio el Señor estaban muy pensadas en el cuidado de estos tres grupos. De hecho, incluso cuando se hacía la cosecha, se tenían que dejar siempre un resto para que ellos pudieran recoger. Entonces, en el corazón de Dios estaba armada esta nación pensando en cómo esta nación iba a cuidar de estos grupos: del huérfano, de la viuda y del extranjero. Dice también: tú los has visto porque has contemplado la malicia y el maltrato, para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido y tú has sido el amparo del huérfano. Después dice en Salmo 68:5: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. En Proverbios 23:10 dice: no muevas el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte. Él defenderá su causa contra ti. Entonces tenemos que en el corazón del Señor Dios tiene una preocupación especial por el huérfano, por la viuda y por el extranjero. Y de hecho, no le puse todos los textos como le decían, pero como hay de que los oprimen, hay de los que se abusan de estos grupos. Hay justicia que todavía no vemos, ¿me entienden? Pero Jesús va a volver. Y ahí está nuestra esperanza. ¿Sí? Hay, ¿sí? Porque el Señor es Padre de huérfanos. Por otro lado, Dios ordena a su pueblo compartir su interés por el huérfano. Como veíamos recién, estos grupos son invisibles para la sociedad, pero son invisibles a los ojos de Dios. El tema, y lo que nos convoca hoy, es que Dios nos hace un llamado explícito a nosotros, como su pueblo. Es decir, como su pueblo tenemos una responsabilidad con estos grupos. Isaías 1:17. Fíjense las palabras: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, rescatar al débil y al necesitado, librarlos de la mano de los impíos. Si ustedes se fijan, acá es algo que va más allá de conmoverse. Dice defender, dice hacer justicia, dice rescatar. Cuando viene a dar el tema acá parecido al grupo de oración, justo antes que yo viniera,
justo estaba la parte de los testimonios. Y una hermana pasó y contó que su hijo, que tiene 30 y tantos años, se había enfermado de una muela. ¿Ya? La cosa es que la hermana cuenta cómo, no sé, ustedes no se imaginan todo lo que hizo por ese niño que ya está viejo peludo, que tiene 30 y tantos, para conseguirle un dentista, para que el niño se fuera a atender la muela. Yo escuchaba esto y mi corazón se conmovía, porque justamente eso es lo que hacemos los papás, o deberíamos hacer los papás, también ya no tan grandes, pero sí, por lo menos cuando están chicos, por los hijos. Pero esa mamá tenía ese corazón de que mi hijo tiene la muela podrida, pobre, le doy la muela, tengo que hacer lo posible, lo que esté en mis fuerzas, y ella hizo una cosa más de lo que estaban en las fuerzas normales, por conseguirle dentista a su hijo. Precisamente, los niños, cuando están en esta vulnerabilidad, no tienen ese primer choque con el mundo. ¿Me entienden? Es como, ¿qué hace un niño de 2 si no tiene un papá y una mamá que no estén ahí adelante de ellos? Por eso son tan vulnerables. Pero Dios es Padre, los huérfanos, y nos llama a nosotros ser sus manos, ser sus pies, hacer esa muralla que se pone delante de ellos, y les conseguimos ahora al dentista, y vamos a hablar con la profesora, y no sé qué pasó, y ya, ¿me entienden? Eso es súper importante. O Salmo 82:3 dice: defender al débil y al huérfano, y hacer justicia al afligido y al menesteroso. Nuevamente la defensa. O en Santiago, me encanta esta carta, cortita, precisa, práctica, donde vemos cómo la fe verdadera se ve traducida a las obras, ¿no? La salvación no es por obra, pero la fe verdadera se refleja en frutos, en obras, ¿cierto? Y fíjense lo que nos dice Santiago: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense, nos muestra cómo se ve esta religión pura, cómo se ve un cristiano, cómo se ve el evangelio en una vida. Y la pregunta es como, ¿visito a los huérfanos? ¿Me ocupo de los huérfanos? ¿Me ocupo de las viudas? ¿Me guardo sin mancha del mundo? Porque una fe genuina no solo se guarda, por ejemplo, de la inmoralidad sexual, de la avaricia, de la mentira. Está muy bien, guardémonos, busquemos la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios, porque Dios es santo, ¿me entiendes? Busquemos esa santidad. Pero tenemos que entender que una fe verdadera también implica ocuparnos del huérfano, de la viuda y del extranjero. Esa es la religión pura y sin mancha. Ese es el evangelio real. Porque una fe genuina implica invertir mi vida en otros. Muchas veces vivimos nuestra vida centrados en nosotros mismos. Pero ojo, ¿cómo se ve una fe fructífera? Invirtiendo, gastándonos por ellos, por los otros. Eso implica ser embajador de Jesús. Pero también ocuparnos del huérfano es un reflejo del evangelio. Y esta es la convicción más poderosa, ¿cierto? Esto es lo que nos motiva, esto es lo que nos mueve. Cuando el Señor nos llama a ocuparnos del huérfano, nos está llamando, fíjense bien, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Éxodo 22 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Por qué no tenemos que engañar ni angustiar al extranjero? Porque nosotros fuimos extranjeros y el Señor nos
libró, ¿cierto? Nos sacó de Egipto y nos llevó ahí a ser su pueblo, nos rescató. Después el Deuteronomio dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. ¿Por qué no tenemos que torcer el derecho del huérfano, del extranjero ni de la viuda? Porque nos tenemos que acordar que nosotros también fuimos huérfanos, porque nosotros también fuimos esclavos. Y esa es nuestra historia, ¿me entienden? Y eso es lo que tenemos que recordar. Y esto es súper importante porque el pueblo que ama a Dios y no lo estamos haciendo, ¿me entienden? Y pueden haber muchas razones de por qué no lo estamos haciendo. Puede haber desinformación, puede haber temor, pero una de las razones fundamentales por qué no las hacemos es porque decimos: ya, qué pena, qué difícil esto, pero yo no me metí en esta etapa. Este no es mi problema, ¿me entienden? ¿Sí? Porque una cosa es conmovernos, otra cosa es comprometernos con esto, ¿sí? Y comprometernos con esto tiene un costo, ¿sí? A ver, les cuento. Nosotros somos familia de acogida hace 1 año, 1 mes, ¿ya? Y no hay día que me arrepienta porque es una de las mejores experiencias más importantes que he vivido en mi vida, pero también es difícil. Y una de las mayores dificultades es vivir en incertidumbre. No sabes qué va a pasar. Y tú empiezas a amar a este ser como si fuera tu propio, como un hijo más, ¿me entiendes? Como lo amo lo mismo a mi pequeño recogimiento que a mis hijos, no hay una diferencia. Y un día estaba ahí, me acuerdo, estaba caminando por el living y estaba con estas situaciones de incertidumbre, porque también hay días que viene el temor, que viene el duelo, que viene la ansiedad, que va a pasar. Y me acuerdo que un día conversando con el Señor le dije: ¡ay, Señor, qué heavy! No sé, como, heavy haberme metido en esto gratis y haberme metido en mi familia en esto gratis. Y es como intensa la cosa, ¿cierto? Es como si yo no tuve nada que ver con esto y estoy metida en este tete, ¿me entienden? Es como pelea de gato ajena, ¿me entienden? Porque podría haberlo no conocido y no haberme expuesto a esto. Y en estas conversaciones con Jesús, Él me dice: Dani, pero imagínate si esa hubiese sido mi lógica. Porque Jesús no tenía un problema con el pecado. Porque Jesús estaba gozoso en sí mismo en la Trinidad. No nos necesitaba. No, en el fondo nosotros no hacemos más grande a Dios, no lo hacemos más gozoso, no le inflamos el ego. No, Dios es soberano, es independiente, ¿me entienden? La cosa es que si la lógica de Dios hubiera sido no incomodarse, y fíjense que Jesús hizo algo más que incomodarse, hizo algo más que exponerse a perder su tiempo, al sufrimiento. Él dio su vida, ¿me entienden? Y precisamente no porque yo fuera un buen negocio para Él, no es porque yo le convenía, ¿me entienden? Es porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las lógicas del
Evangelio tiene que ver con esto. Y por eso es tan importante que meditemos del Evangelio y meditemos en que el Señor nos ha dado todo esto por gracia. Y que el Señor no solamente se incomodó. Fíjense lo que dice la palabra. No se ve mucho, pero se va a ver. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se incomodó a tal punto que se despojó de sí mismo, ¿me entienden? Se hizo hombre y habitó entre nosotros, murió en una cruz y recibió la ira de Dios, recibió el castigo que nosotros merecíamos, y su justicia nos fue a nosotros dada. Es decir, el Señor no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho primero. No nos está pidiendo nada que Él no haya hecho por nosotros. Es decir, nosotros tenemos, esto implica una renuncia, esto tal vez implica renunciar a tu tiempo libre, tal vez implica renunciar a tu estabilidad, porque como les decía, es terreno difícil, es terreno espinoso, ¿sí? Pero tampoco podemos decir que nosotros somos lo más fáciles del mundo, ¿me entienden? No somos tan distintos. Y el Señor nos escogió siéndolo vil, siéndolo necio, siéndolo débil. ¿Me entienden? Por eso no es nada que nosotros no somos tan distintos. ¿Sí? Otro temor que tenemos es temor al sufrimiento. Como si en este lado de la eternidad nos fuéramos a sufrir. Jesús nos dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, yo voy a estar con ustedes y yo he vencido. Si hay algo seguro es que en este lado de la eternidad vamos a sufrir. La cosa es que Pedro es bien clarito, nos dice: ustedes sufren o por hacer el bien o por hacer el mal, o viven sufriendo por las consecuencias de su pecado o viven sufriendo por hacer el bien. ¿Sí? El tema es que Pedrito también nos dice que es mejor, sin duda, que suframos por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también, fíjense, ¿cuál es la razón? El Evangelio nuevamente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. ¿Cuál es nuestra razón de hacer esta locura, de por obediencia exponernos al sufrimiento? ¿Quién es? Jesús. El Evangelio, la buena noticia del Evangelio. O cuando Pedro habla a los siervos que tenían amos injustos, es muy interesante, pero la razón que les da para que se sujeten y obedezcan a los amos, fíjense cuál es la razón que les da desde el Evangelio. Pero ¿cómo pueden ustedes
atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Seguir los pasos de Jesús. Y fíjense que acá cita nuevamente Isaías 53. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando preferían insultos contra él, no replicaba con insultos, y cuando padecía con amenazas, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó el madero, nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Si ustedes se fijan, la palabra en ningún minuto nos decora lo que significa seguir los pasos de Jesús. ¿Sí? Amados, no somos embajadores de cualquier rey. Piensen de quién somos embajadores. Somos embajadores, somos representantes, somos el cuerpo de aquel que dio su vida por amor a los pecadores, por amor a nosotros. Eso es seguir los pasos de Jesús. Es tomar nuestra cruz y seguir. ¿O qué esperamos al ser su embajador? También es una pregunta. Porque si observamos nuestra vida y tomamos decisiones en función de mi comodidad, me tengo que preguntar sí o sí quién es mi rey. Porque si mi rey es Jesús y yo sigo sus pasos, este rey me va a meter en caminos incómodos. Este rey me va a llevar a amar sacrificialmente. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, seguir sus pasos implica mucho gozo. Seguir sus pasos implica conocerlo más, amarlo más y vivir esa vida en abundancia que Él nos ha prometido. Entonces, esto no es un camino, es como lo que decía Jesús: el que quiera ganar su vida tiene que perderla. Esta cosa funciona diferente. Nosotros tenemos la lógica en que entre más al centro me pongo yo, más feliz voy a ser. Y fíjense que las cosas funcionan al revés. Entre más al centro te pongas tú, más esclavo vas a ser de tus expectativas y vas a vivir más frustrado. Porque esta no es nuestra fiesta, este no es nuestro cumpleaños, ¿me entienden? ¿Se acuerdan de esas niñitas que hicieron el meme? ¿Sí? De que era el cumpleaños y llega la hermana y le sopla la vela y terminan ahí agarrándose las mechas. Imagínense esa escena. ¿Cómo lo pasó la cumpleañera? Seguramente mal. ¿Cómo lo pasó la hermana que quiso robarle el cumpleaños a la hermana? Mal. ¿Sí? Porque, y seguramente la mamá le dijo: oye, ¿esta no es tu fiesta? Los regalos no van a ser para ti, tú no eres la protagonista de esto. Y eso se nos olvida, porque a veces pensamos que esta vida se trata de nosotros. Pero esta vida se trata de la gloria de Dios, de amarlo, de hacerlo conocido, de predicar el evangelio, de que Él sea más amado, más conocido. Nosotros dejamos de disfrutar la vida cristiana cuando pensamos que esto se trata de nosotros. Terminamos como la niñita del meme, que nos reímos y decimos: oh, la niñita. Nosotros no somos muy distintos. ¿Cuántas veces al mes andamos con pataleta porque las cosas no salieron? A mí me pasa. Y después el Señor me pega su cachetazo y me dice: esta no es tu fiesta, me dice, ¿me entiendes? Esta no se trata de ti. ¿Me entienden? Pero esa es la tendencia humana, se nos olvida.
Se nos olvida que no se trata de nosotros. Y vuelvo, y nuevamente les vengo a decir esto. Hay 16.971 niños que han sido separados de sus familias. ¿Sí? 7.000 niños institucionalizados. ¿Sí? Nosotros no podemos mirar estas estadísticas desde lejos. No por culpa, sino porque el Señor nos dice: defiende la causa del huérfano, visita al huérfano, ocúpate de eso, es tu responsabilidad, eres mi embajador. Pongan atención en esto. ¿Me entienden? Tenemos una responsabilidad y es un regalo dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es una bendición. Entonces, si bien implica sufrimiento, es una bendición amar y cuidar a otro ser humano, porque nos vamos a encontrar con una persona que tiene tanto de la imagen de Dios. Es una bendición, porque es una bendición amar, es una bendición dar, es una bendición depender del Señor en esto. Así que vamos a orar y después vamos a explicar qué podemos hacer con esto luego. Amado Señor, te damos las gracias porque tú te incomodaste a tal punto que te despojaste de ti mismo, te hiciste hombre y moriste en una cruz, recibiste el castigo que nosotros merecíamos y nos diste tu justicia, nos adoptaste, nos hiciste parte de tu familia, nos hiciste real sacerdocio, nos hiciste nación santa, nos hiciste tus embajadores, Señor. Gracias porque no nos merecíamos nada de esto. Y también te damos gracias porque tú nos llamas a amar, tú nos llamas a cuidar del vulnerable, de la viuda, del huérfano. Y yo te ruego a ti, Señor de la mies, que tú levantes obreros, que tú levantes a hombres y mujeres con la convicción profunda de cuidar al huérfano, de amar. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de la mies y podemos descansar en que tú eres el Padre de cada uno de ellos. Porque para la sociedad pueden ser invisibles. Tal vez incluso los casos humanamente quedan hasta sin ser juzgados. Pero tú eres el Padre del huérfano y eres el juez justo. Y tú vas a hacer justicia, y tú vas a defender. Y queremos tener el honor de ser tus manos, y de ser tus pies, y de ser tu abrazo, y de ser tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podemos hacer? Esa es una pregunta más importante de este tema. Primera opción, ser familia de acogida. ¿Ya? ¿Qué es ser familia de acogida? Ser familia de acogida es cuidar a un lactante, niño, niña, adolescente, hasta que su situación judicial sea resuelta. ¿Ya? Y una vez que es resuelto, este niño o vuelve con su familia de origen o con parte de la familia extendida o es dado en adopción. Entonces, uno como familia de acogida es aquel que cuida, llama a ese niño asistente. Y uno dice, pucha, pero ¿para qué voy a ser familia de acogida si después voy a tener que vivir el duelo y el niño también va a vivir nuevamente la pérdida? Es una pregunta muy buena y muy importante que nos tenemos que hacer. Y para eso tenemos que entender lo que les decía al principio. Cuando un niño ¿ya? vive todo esto que hablábamos, ¿sí? Ese niño se afecta su cerebro, se afecta su desarrollo. Y lo que necesita ese niño es un adulto
o 2 adultos que estén disponibles a amarlo, a cuidarlo, a consolarlo, a mecerlo, en darle la papita, en mirarlo a los ojos y decirle que es el más lindo del universo, a que esté jugando y te diga, mírame, mírame, y tú le digas, oh, qué forzudo que eres, ¿me entiendes? Porque eso es lo que uno hace como mamá, como papá, todo el día, ¿me entienden? Es dar esa comida, es dar esa nutrición, es cantarle canciones cuando le vamos a hacer dormir, es enseñarle a hacer tareas, es disciplinarles en amor, sin abusar, sin descontrol. Créanme que eso marca una diferencia. Insisto, esto no es sencillo porque este niño o esta niña va a venir seguramente con un daño importante, vincular, ¿me entienden? Porque ese niño seguramente, acuérdense, viene en alerta. Piensen en lo siguiente: el niño no los ha visto nunca en su vida y llega a vivir a su casa. Yo estaría aterrada, ¿sí? Y nosotros tenemos que mentalizar con ese niño y decir, oye, este niño está viviendo algo muy difícil. Cambió de contexto, aunque lo hayan hecho de forma, no sé, paulatina, pero igual son unos desconocidos. Y ese niño viene aterrado, viene viviendo cosas muy difíciles. Entonces nosotros tenemos que estar ahí con él, con ella, amarlo, que nos vaya conociendo y vamos a ir viendo a ese niño florecer. Les cuento un poco de nuestro testimonio como familia acogida. Yo tengo 2 hijos, antes, biológicos, y yo, cuando ya el Danielito tenía 3 años, dije, ya señor, ¿quieres que tenga otro hijo? La típica, cuando cumple una cierta edad uno se pregunta que cerramos la fábrica o no cerramos la fábrica, ¿qué sucede? Yo no quería porque dije, ya se destruía con todo, la señora ya. La cosa es que me puse a orar, no, pero que estaba acá. Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y el Señor me trajo esto a la mente. Llegué a la casa, después del grupo Poli, y dije, el Señor me puso esto en el corazón, que no tengamos más hijos, que seamos familia acogida. Pasaron 2 años. ¿Ya? Mi hijo tenía 5. Le dije, ¿sabes qué tal? Me sigue. Me dijo, no, claro, no hay que pensar, si lo dice la Biblia, ¿no? ¿Qué vamos a pensar? No hay que obedecer. Ya, la verdad. No. ¿Ya? Así fue la respuesta de la vamos a la charla. Y la charla, lloré, salí destruida, no pude dejar, no, sí, yo creo que salí tan, no sé, fue una cosa así que no lo podía tolerar, dije, no, es terrible, es difícil, los niños se van a morir, es maravilloso, pero qué terrible. Dije, esperemos que los niños tengan 10 años para que puedan tolerar esta pérdida. Esto fue en junio, parte del 2019, 19 de octubre, estallido social, 20 de octubre, y me acuerdo que nosotros estábamos durmiendo con los niños, ya era la hora de dormir, empezaron los cacerolazos. Y yo le pregunto a la Flor y me pregunta, ¿qué es este ruido? Me pregunta qué pasa, porque entonces les conté que habían demandas sociales, que pasaban cosas. Y le pregunté a la Flor, ¿por qué tocarías tú la cacerola? Y me dijo, yo quiero tocar la cacerola y decirle que no aborten, que me pasen mi bebé a mí. Yo los quiero cuidar, vamos a buscarlo aquí, yo, señor mío, yo siendo una cobarde. ¿Ya? Así fue, tal vez fue. La Flor se durmió, yo así temblando, así, mira, Claudia, ¿qué pasó esto? Hay que hacer, mi hijo, hay que hacerlo. Oremos por último, ya, oramos. Así como 24 horas, una cosa bien. Igual la veníamos meditando, no nos atrevíamos. Teníamos miedo que sufriera nuestro hijo. Y ahí el Señor, cuando nosotros dijimos, Señor, no quiero que mis hijos sufran un duelo tan terrible de perder un hermano. Como, qué difícil. Y ahí el Señor nos recordó esta palabra, como, más vale que sufrir por hacer el bien y tú les vas a regalar a tus hijos sufrir
por hacer el bien y no van a estar solos, van a estar acompañados, van a estar ustedes, va a estar la iglesia. Como no tengan miedo, obedezcan. Al día siguiente hicimos reunión familiar y le dijimos a los niños, y los niños, vamos al tiro, vamos a buscarlo y toda la cosa. Le dijimos, niños, pero esto no es fácil. Daniel, esto implica que te van a romper tus autos. Luego, esto implica que tú vas a tener que ceder tu pieza, porque tú tienes la pieza grande. Y ahí ya se puso complicada. Porque tiene un costo a los niños, ¿me entiendes? Que para ellos que le toque el autito, que le tocara la colipó, que era como una tragedia. Van a tener que compartir a sus papás. Y es como, esto es difícil. Y me acuerdo que se pusieron a llorar y fue como, fue tan lindo porque fue un momento familiar donde le dijimos, ellos renunciaron a que les toquen sus juguetes, a que le rompan los juguetes. ¿Me entienden? Yo renuncié a mis plantas, que me las rompan, renuncié a mi tiempo libre, que recién tenía un poco de tiempo libre porque el amiguito recién tenía 5. Claudio también, a nuestro tiempo de matrimonio, a nuestro tiempo de pareja, implicaba un costo. Pasó, como nos inscribimos, partió la evaluación, partió la pandemia, se partieron nuestros papeles. La cosa es que tuvimos el proceso de evaluación más largo de la historia, ¿ya? 1 año, 9 meses. Generalmente son 3 meses, ¿ya? Soberanía. Y salimos de fase 1, pasamos a fase 2 y me llaman por teléfono. Cuando me dice, va a llegar un niño a su casa el miércoles, justo el día que acababa la fase 1, es como partía la fase 2, como wow, vamos a salir al mundo, y esta salida al mundo va a ser intensa. Y fuimos a buscar a este chiquitito, y es muy fuerte porque yo me imaginé en mi mente que iba a llorar toda la noche, porque nosotros lo íbamos a conocer ahí y lo traíamos a nuestra casa ahí, porque como era pandemia, los protocolos estaban todos diferentes, entonces era sacarlo, traerlo. Y ahí es cuando pasó, bueno, el niño durmió, lo abrazamos, nos durmió perfecto toda la noche, no hay problema y todo. Uy, qué maravilloso que no llore, que esté tan contento, pero es donde tú vas viendo los estragos. Porque no es normal que un niño se vaya con cualquiera. No es normal que no llores. ¿Entienden? Eso habla de algo. La cosa es que pasó el tiempo y fuimos viendo este pequeño florecer. Y también ver la soberanía de Dios. Porque vos me acuerdo que vi su libretita del consultorio y nació 3 días antes que nosotros hayamos tomado la decisión de acoger. Dije, Señor, qué precioso, porque oramos por él desde antes de que naciera. Él ya fue amado, querido, deseado, soñado, porque nosotros soñábamos con él. Desde antes que naciera, yo le puedo decir, mi amor, yo te amo, te amé desde antes que naciera. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Hacer los ojos, hacer la voz. Y me encanta poder verlo, que llegó, que hacía puro sonido así, no hablaba nada y ahora es un loro, se sabe todos los colores, que nosotros le decimos que va a ser presidente porque habla y fundamenta y tiene más palabras que nosotros. Y es verlo, ¿me entienden? Y es ver la imagen de Dios y es ver que Él es amado, tan amado por Jesús, que Él se encargó de que Él fuera amado y tuviera intercesión y oración todos los días de su vida. Porque desde que Él nació y el Señor yo sé que Él me avisaba cuando le estaba viendo algo, que realmente me despertaba en las noches a orar por Él, algo pasaba. Entonces es como vamos viendo la mano soberana del Señor y viendo cómo es un honor, es un regalo, ¿me entienden? Porque Él es un regalo. Él no me está haciendo, yo no le estoy haciendo un favor a Él, porque Él es digno de ser amado y porque Él es precioso.
y porque Él es valioso. ¿Me entienden? Y es tan importante que nosotros veamos esto. Nosotros le estamos haciendo un favor a ellos, porque son imagen de Dios. ¿Me entienden? Entonces es tan importante como nosotros como pueblo de Dios vivimos esto. Es un regalo, es un honor. Y obviamente es desafiante porque implica un duelo, implica un vivir en incertidumbre. Pero yo les doy mi palabra que el Señor te sostiene. Yo les doy mi palabra que el Señor me ha mostrado a lo largo de todo este tiempo que Él es padre de huérfanos, que Él se ocupa de Él y se va a ocupar a Él, que Él tiene el control de qué va a pasar, no tengo idea. Pero sé que el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, es Él su papá. Y lo va a cuidar, y lo va a proteger, y nosotros lo vamos a amar y vamos a orar por Él siempre. Y mi mayor deseo para con Él es que conozca a Jesús. ¿Me entienden? Y eso es como, y ese es el foco de esto. Nosotros tenemos este regalo de poder hacer misiones en nuestros hogares, de poder discipularles, de contarles historias bíblicas, de poder anunciar el evangelio de chiquititos. Nosotros le contamos historia y a mí de repente se me olvida contarles historias, no se acuerda si es su historia la bíblica. Dice, y mi Biblia me dice, y tenemos que leer la historia, ¿entiendes? Y orar. Y dice, Jesús, ayúdame a no pecar. Y tú vas viendo cómo el Señor va haciendo una obra en su corazón. Y yo tengo el regalo de ser testigo de eso. Por eso yo les digo, esto es un honor. Esto no es una carga. ¿Me entienden? No es como que el Señor me puso un cacho. El Señor me da el regalo de ser testigo de lo que Él hace en un corazón. Y al mismo tiempo de soltar el control. A veces pensamos que con los hijos biológicos tenemos las cosas más aseguradas. Pero tenemos algo asegurado. De hecho, nos pertenece. Uno de los mayores temores de Claudio era que primero, el Señor, lo que oró él, en el principio, como ayúdame a no hacer diferencia entre mis hijos biológicos y él. Y el Señor, ese primer temor, le contestó esa oración porque siempre nos reímos y decimos, no fue ni una diferencia, fluyó, gracias al Señor. A veces no es así. Puede ser, y puede ser que sea algo que se construye, que sea trabajoso, no todas las historias son iguales. Y por otro lado, después era como si lo voy a amar como un hijo, me voy a morir cuando se vaya, voy a sufrir mucho. Y ahí el Señor le recordó y le dijo, oye Claudio, ¿qué te asegura que no se te vaya a morir la flor y el daño antes? Si la flor y el daño no te pertenecen, son míos. Y es como, sí, ¿verdad? ¿Me entienden? Nuestros hijos biológicos tampoco nos pertenecen. Y nuestros hijos adoptivos tampoco, y nuestro hijo de acogimiento tampoco, y nuestro mayor anhelo para con nuestros hijos, con estas saetas que nos ha regalado el Señor, que es una bendición, que conozcan a Cristo y que sean hombres y mujeres que glorifiquen a Cristo. Y la salvación es del Señor. ¿Me entienden? Esto no descansa en nuestro control. ¿Me entienden? Descansa en la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso y por eso podemos estar tranquilos. ¿Cuáles son los requisitos para ser familia acogida? Bueno, que evalúan y ven si tienen las competencias parentales. Pueden ser familias de acogidas, personas casadas, solteros, todo tipo de personas. Pero lo importante es que las personas tengan las competencias parentales y en el caso de ser solteros, que tengan redes de apoyo. ¿Ya? Como que tengas personas que te apoyen en ese rol que vas a tomar. También te evalúan tus condiciones físicas y psicológicas. ¿Por qué? Porque obviamente esto es un desafío importante. Va a traer estrés, va a traer cambios, vas a vivir duelo. Entonces es importante tener una estabilidad y no estar en una crisis en ese proceso. Obviamente acá no hay nadie que sea perfecto y que no se estrese y que no, ¿me entiendes? Pero sí tiene que ser que no te impida tu funcionamiento en la crianza y, no sé, porque no estés luchando con temas de ira, todas esas cosas, porque vas a llegar un niño que va a venir con daño y tú tienes que
tenés que depender mucho del Señor y tener cierta madurez emocional y espiritual para poder enfrentar eso. También ven que tenga la situación económica compatible. Acá ni siquiera te evalúan que tengas incremento, sueldo, o que, no sé, porque tu casa sea gigante, ¿me entienden? ¿No? Como que el niño incluso puede compartir la pieza con uno de los hermanos, ¿me entienden? Pero sí que te alcance y puedas terminar el mes. El Estado, dependiendo el FAE que sea, nosotros estamos en un FAE trato directo, entonces te dan te dan alimentos una vez al mes y te dan ropa y pañales, que es un buen aporte de todo eso. Y hay otros FAE que te dan una cierta cantidad de dinero mensual, que son como 80.000 pesos, ¿ya? Más o menos eso es el aporte que uno recibe siendo familia de acogida. Pero en el fondo, como les decía, esto no es algo que sea para todos, tampoco es la única forma de servicio, pero sí es bueno orar, Señor, ¿querés que te sirva así? Actualmente, y esto es lo que nos decían en la reunión de MOVA, que es un movimiento de acogida que les había transmitido Mejor Niñez, hay una urgencia. Hay 70 lactantes que están institucionalizados. El daño en esta etapa es importante. Y es tan cuático porque si cada iglesia se levantara por lo menos una familia, ya no habría niños pequeñitos institucionalizados. Y por eso es como tenemos que anunciar esto, como proclamarlo, orar para que el Señor levante familias, para que esos bebecitos puedan recibir esas canciones, esa piel, ¿me entienden? Como cuando llegó mi pequeño, es como, él todavía duerme arriba. Y le gusta que me ponga un polerón suavecito, ¿me entienden? Y yo le canto la canción y después me la cantan, ¿me entienden? Es como todo eso, ¿me entienden? Es como, eso es impagable, eso no, por más que el Estado inyecte lucas, que ojalá que esto, hay muchas cosas, muchas políticas públicas que tienen que cambiar, hay cosas que no pueden ser una institución, ¿me entienden? Hay cosas que solamente puede hacer una familia, que ellos entiendan lo que significa ser hermanos, cuando estaban enfermitos, todos juntitos en la camita, viendo monitos, que comen palomitas de maíz, que no sé qué, que pelean, que tienen que pedir perdón, ¿me entienden? Que le sacó el juguete, que devuelve el juguete. Todas esas cosas son cosas que son importantes de vivir en familia. Cuando tú vives en una institución, no se lo había explicado, cada 3 meses en una institución institucionalizado es un mes de retroceso o de estancamiento del desarrollo del niño. Así de importantes son los estragos que genera la institucionalización. Por eso la idea y lo que está apuntando hoy en día es que los niños, por lo menos los menores de 6, no estén en institución. La primera urgencia es sacar al lactante, porque realmente la institucionalización genera estragos. Puede ser un hogar muy bueno, y obviamente cuando es un hogar, buen hogar, hay personas competentes, cuidadoras, amorosas, eso se disminuye, ¿me entienden? Pero la familia es irreemplazable, ¿me entienden? Una persona, un cuidador para ti solo es irreemplazable, o por lo menos para 3. Porque la institución, obviamente, si una institución que se cuide, preocupamos mucho al niño, va a haber una cuidadora cada 5 niños, pero generalmente es una cada 3, una cada 9, ¿sí? Es imposible, ¿me entienden? Es imposible acudir a todos los llantos al mismo tiempo, es imposible mirar a todos los niños, es imposible auxiliar, hacer una intervención, contener una rabieta, una pataleta, ¿me entienden? Eso no se puede, ¿me entienden? Y por eso es como, estamos nosotros, ¿me entienden? Para poder acoger. La otra opción es la adopción, también es una opción maravillosa. Creo que como iglesia tenemos un desafío importante adoptando a niños mayores, ¿sí? Y ahí si hay alguien que quiera saber más de adopción, puede conversar con la Titi, con el Lucho, que han tenido el honor y el regalo de ser padres adoptivos de 3 niños. Otra opción de servicio es apoyar con mis recursos económicos, o insumos, ya sea leche, pañales, cremita, pagar doctor, a familias de acogidas o a hogares, ¿ya?
esto es súper importante porque generalmente como el trauma genera daño, ¿me entienden? Va a haber, no sé, desde que el niño tiene piel atópica, desde que tiene que ir al fonoaudiólogo, desde que tiene que... ¿Me entienden? Se requieren muchas intervenciones para poder acompañar al niño en este proceso. Generalmente van a tener problemas de lenguaje, etc. ¿Ya? Entonces, el poder apoyar con insumos es importante. El otro desafío grande que tenemos, y que estamos haciendo también, es, ustedes verán que estamos en una crisis migrante importante, ¿ya? Y nosotros tenemos, la iglesia, por el Ministerio de Misericordia, tiene el comedor abierto, ¿ya? Que vienen personas en situación de calle, pero hoy en día hay mucha migrante que viene también al comedor, y vienen muchos niños, ¿ya? Por semana vienen por lo menos 7 niños nuevos, ¿ya? Y muchos de estos niños acompañan a sus mamitas a vender dulces, no están escolarizados. Entonces nosotros tenemos una función muy importante de poder acompañar a esas mamás a, por ejemplo, a regular su situación migratoria, a poder inscribirlos en una escuela que se puede inscribir con un provisorio, hacer todos esos trámites, porque imagínense, cuando uno está así como en modo sobrevivencia, tú piensas en comida, en tengo que obtener la comida y para pagar el día, ¿me entienden? No estás pensando en el colegio, la educación, porque tú vuelves a las necesidades básicas. Entonces, se necesita alguien que, ya, vamos a resolver esto, te voy a acompañar a Mineduca, después vamos a ir a la escuela, vamos a llevar, te vamos a acompañar. Y eso es lo que se ha hecho, y gracias a Dios hemos tenido la bendición de poder acompañar a niños que se han podido escolarizar, que tienen asegurado su almuerzo, su desayuno, y pueden aprender. Y las mamás también pueden trabajar, ¿sí? Y esa es la otra opción que también tenemos, cómo apoyamos a estas mamás en emprendimiento que no requieran una inversión inicial, porque hoy en día vender dulces no está dando, ¿me entienden? Entonces también es el desafío, cómo podemos apoyar a estas mamás, a estos papás, a emprender, a trabajar, a poder surgir, para que puedan cuidar, porque también parte del cuidado vulnerable es que nosotros tengamos una actitud de prevención. Porque la idea es que estos niños no sean separados de sus familias, ¿me entienden? Sino que acompañemos a estas familias para que puedan cuidar, para que puedan dar educación, cuidado a sus hijos, ¿ya? Eso con respecto, y ahí los invitamos también al comedor abierto, también ahí se pueden inscribir, después vamos a tener espacios de inscripción, porque ahí también ustedes pueden servir en distintas formas, por ejemplo, acompañando al Mineduc, hacer los trámites, también... por ejemplo, esta semana había una mamá con un bebé de 2 meses que su casa no tenía baño, ya había que conseguir una baña, hay que hacer el foso séptico, hay que ayudarla a ordenar esa casa, tapar las ventanas para que pueda estar aislado. Entonces, todo es un trabajo práctico que podemos hacer para poder ayudar a estas familias. ¿Ya? Eso también es una opción de servicio. Otra opción de servicio es la intercesión. Nosotros como nos reunimos 2 veces a la semana. Los martes a las 7 o los miércoles a las 10:30. Tenemos esas 2 opciones. Ustedes se pueden conectar, nos reunimos por Zoom, estudiamos media hora del cuidado del huérfano y luego media hora intercedemos. Y la otra opción, y eso es abierto a cualquiera, ¿me entienden? Es una opción de servicio. La otra opción es ser guerrero de oración de un niño. Nosotros tenemos contacto con distintas instituciones cristianas donde nos han compartido los nombres y situaciones. Nosotros no les vamos a dar el nombre real ni tampoco les vamos a compartir grandes detalles, pero la idea es que ustedes sean aquellos, los que quieran, se vienen a esta área, que van a estar intercediendo y siendo los guerreros de oración, de intercesión por esos niños. Imagínate el regalo que ellos pueden tener de que alguien esté orando todos los días. De que si ustedes le quieren mandar un versículo bíblico, podemos hacer el nexo y ese niño va a poder recibir ese texto bíblico. ¿Me entienden? Es como estamos ahí porque somos la iglesia, somos las manos de Jesús. Y otra opción, esta es la última, es ser voluntario de residencia. Que ahí voy a pedir a Cami que por favor pase y ella les va a contar cómo podemos ser voluntarios en hogares de menores. Hola chiquillos. No, ese era el ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ya.
Actualmente nosotros estamos apoyando a dos instituciones, una en Rancagua, estamos orando por los chiquititos, vinculándonos con ellos mediante oración principalmente. Pero también hay un hogar de menores que está en Concón, que no sé si lo conocen, se llama Hogar Una Familia, lo pueden buscar después en Instagram y van a ver ahí varios fotos. Y ese hogar es un hogar cristiano, donde, como el nombre lo dice, trata y busca de ser una familia para estos chiquitos. Hay aproximadamente 10, 11 niños en edad de 1 a 5 años, ¿ya? Hay chiquititos que llegaron, literalmente los fueron a buscar al hospital recién nacidos, ¿ya? Así que llevan un buen tiempo ahí. ¿Qué se necesita en ese hogar? Bueno, aparte de oración, aparte de donaciones si es que quieren darlas, necesitamos voluntarios. ¿Qué hace un voluntario? En realidad voy a partir explicando qué necesitamos para ser voluntarios. La verdad, necesitamos ir y estar dispuestos a hacer lo que nos pidan hacer. ¿Qué generalmente se pide hacer? Jugar con los niños, alimentar a los niños, mudar no, por si acaso. Tampoco llevarlos al baño, porque también hay cuidados. Hacerlos dormir. Y estar dispuestos también a tirarse al suelo con ellos, a que le peguen a uno, a tirar el pelo. Eso. Ahora, no se imaginen que un voluntario es aquel que tiene que ir todos los días, 2 horas, 3 horas, 5 horas, no. En realidad lo que se necesita es constancia, ¿ya? Aun cuando ustedes puedan decir, mira, ¿sabes qué? Yo puedo ir una vez a la semana, 2 horas, o 1 hora, pero que vayas todas las semanas. La Dani decía, estos chiquititos fueron dañados por un vínculo, ¿sí? O sea, por el vínculo, ellos fueron dañados de quienes los tenían que proteger. Por eso es tan importante que si nos vamos a comprometer a ir una vez a la semana, 1 hora, vamos. Porque ¿saben qué? Los chiquititos se acuerdan. Yo no sé cómo se acuerdan, pero se acuerdan. Y uno empieza a crear vínculos. Entonces, volver a dañarlos en el vínculo, mejor no vamos. ¿Sí? Mejor no vamos. ¿Ya? En lo práctico, requisitos para ser voluntario, como les dije, en primer lugar la disposición. Segundo, estar discipulándose en la iglesia o haberse discipulado. Les van a pedir también un certificado de que no están, claro, inhabilitados para trabajar con menores. Eso, ¿ya? Eso. Sí. Y la idea, como les decía, es ser un apoyo práctico y servir al Señor. Finalmente eso es, que ese vínculo que ellos por el cual están dañados, nosotros no lo vinculemos primeramente con nosotros, sino con el Señor, que es el vínculo perfecto, que es el que sana el corazón. Pero nosotros somos humanos, así que también tenemos que ser súper responsables en esa forma de vincular, ¿ya? Creo que eso es un término general, no sé si me voy. Súper. Así que hay mucha pega, ¿ya? Y mucha variedad de pega y trabajo, y yo les animo a no tomar una decisión emocional, sino que cuando uno toma el dado hay que calcular el costo, ¿me entiendes? Y esto implica vincularnos con niños, y como los niños son pequeñitos y son vulnerables en sí mismos porque están en la hipoteca, nosotros tenemos que ser súper responsables si nos vamos a vincular, sobre todo con ellos directamente, ¿ya? Entonces les animamos. Nosotros ahora va a estar la Cami, va a estar la Caro, Valdebenito y la Moira y la Nicole. Levanten su mano por favor, ellas son también del departamento de infancia. Vamos a estar inscribiendo a aquellos que quieran servir o aquellos que quieran meditar el servir a la infancia vulnerada de las diversas formas que les explicamos, ¿me entienden? Ya sea intercediendo, ya sea dando,
ya sea el trabajo con migrantes, ya sea trabajando con las mamás, porque también la prevención es vital, es importante, y si podemos ser de bendición para nuestra ciudad, imagínense qué regalo más bueno. Así que eso, queridos, fue un gusto compartir con ustedes. Y ahí acuérdense que vamos a estar haciendo las inscripciones, aclarando dudas. Eso, cualquier duda que tengan, háganla. Carmen. Perdón, se me olvidó algo súper importante, sobre todo para los chicos intermedios. Se necesitan voluntarios en el área de la educación diferencial, o sea, educadores diferenciales con audiólogos, que puedan ser voluntarios. No necesitan ser profesionales, simplemente estudian algo relacionado. No sé si escucharon que el hogar pide especialmente educadores diferenciales y fonoaudiólogos como voluntarios, que puedan ofertar horas de su trabajo, de su servicio, educadoras de párvulo también sirven, porque en el fondo hay que hacer estimulación, ¿ya? Y ver temas de lenguaje. Así que si ustedes pueden disponer de la profesión que dio el Señor, de su don, de su talento, maravilloso. Eso, queridos.